Quiero que me acompañen nuevamente, hermanos, al Evangelio de Juan. Vamos a seguir en nuestro trayecto de avanzar en esta exposición del Evangelio según San Juan. Y quiero que hagamos lectura del capítulo 1, hermanos, del capítulo 1, desde el versículo 9 al 13. Vamos a hacer lectura del versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la posibilidad hoy, Señor, nuevamente de ser expuestos a la luz de tu palabra. Padre bendito, te rogamos, amado Señor, que la porción que vayamos a tratar en esta mañana sea poderosa para transformar nuestras vidas, ya sea para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, puedan venir hoy inmediatamente, Padre, a ser reconciliados contigo, porque tu Cristo, Señor, será expuesto, porque tu Cristo será revelado como aquel Salvador, como el mediador entre Dios y los hombres. Y a nosotros, amado Padre, que ya hemos creído, bendito Señor, será también de gran utilidad saber, Padre, que tú nos has bendecido con una bendición como ninguna otra, sabernos hijos tuyos. Gracias te damos, Padre bendito, y te glorificamos, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Aunque hemos hecho lectura desde el versículo 9 hasta el 13, lo hice de una manera intencional para que tengamos en cuenta todo el contexto en el cual se han dado o se van a dar las palabras que vamos a exponer el día de hoy. Hoy nos vamos a centrar en los versículos 12 y 13, pero los versículos 12 y 13 es como la continuación de lo que hemos venido aprendiendo en las prédicas anteriores, de saber cómo es que el Señor Jesucristo, siendo revelado a los hombres, siendo la luz del mundo, ahora eso amerita una respuesta de parte de los hombres. Y hemos de adentrarnos, hermanos, en unos términos que son verdaderamente favorables y que redundan en bendición para los hombres. Esto lo digo ¿por qué? Pues precisamente por esa calamidad que se evidenció en los versículos 9 al 11. ¿Cuál calamidad? Donde se nos dice que la humanidad, o más precisamente una parte de ella, se resiste a la luz de Cristo. Y esto sí que es trágico. Esto sí que es triste. ¿Cómo los hombres tan necesitados de un Salvador se resisten al Salvador? La semana pasada, hermanos, habíamos quedado bajo una pregunta. No sé si usted la recuerda, pero yo se la traigo a su memoria. Y la pregunta era: ¿qué estamos haciendo con la luz de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con Cristo? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo con la predicación, con la lectura, con el estudio de la Biblia? Y espero que esta semana que pasó haya tenido para cada uno de nosotros buenos tiempos para haber reflexionado en esto. Piense en cuántas han sido esas veces en la cual nuestro Señor Jesucristo les fue predicado. Hermanos,
Cada vez que las escrituras son abiertas, cada vez que la Biblia es leída públicamente o en privado, o cuando cantamos los himnos, ¿no lo ha pensado usted? Que cuando aún cantamos nosotros los himnos, esos himnos que resaltan nuestra condición caída, esos himnos que resaltan la majestad de Dios, todo eso redunda para nuestro bien. Y no olvidemos, hermanos, los tiempos en que la escritura es predicada. Mínimo una vez a la semana ustedes se exponen a la predicación de la escritura. Un día en la semana, un día entre 7, ustedes, como yo, somos expuestos a la luz del Señor. Por eso la pregunta, ¿qué estamos haciendo con la luz de Cristo? Todos esos momentos han sido grandes oportunidades para que Cristo sea manifestado, para que Cristo sea revelado. Pues eso es lo que hace la luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la luz? Revela, muestra, manifiesta, ilumina. Y en lo que concierne a nosotros como hombres caídos, pues lo que va a hacer que el Evangelio sea predicado, que Cristo sea revelado, es que va a mostrar primeramente ¿qué? Nuestra condición caída, va a revelar nuestro pecado y a su vez, ese Evangelio predicado va a exponer la buena voluntad de Dios para salvarnos. Ahora, usted dirá, pero yo ya he sido salvo. ¿Qué oportunidad o qué ventaja tiene para mí el escuchar el Evangelio o saber de Cristo? Pues hermanos, también hay muy buenas oportunidades para los que hemos sido salvos, porque cuando Cristo es predicado, podemos conocer la manera de ser más santos, de ser más como Él es, de ser más agradables a Dios. Así es que, hermanos, el pasaje de hoy será una expresión necesariamente de la benignidad de Dios, de hacer de los hombres sus hijos. Allí está la bendición, allí está la benignidad de Dios, de hacer de hombres pecadores sus hijos. Y este favor, hermanos, es solamente para aquellos que, conforme a lo que encontramos en los versículos 12 y 13, este favor solamente está sobre aquellos que reciben a Cristo, o en otras palabras, a los que creen en su nombre. Y hemos de aprender, hermanos, hemos de aprender en el día de hoy que esta bendición es naturalmente derivada sola y exclusivamente de Dios, donde los hombres no tienen ninguna injerencia. Por eso es que quiero que leamos nuevamente estos versículos 12 y 13. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, fíjese allí, a los que creen en su nombre, a ese grupo selecto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, conforme al contexto que se ha venido desarrollando, nosotros pudiéramos llegar a decir que el peso de estos dos versículos se encuentra en contraste directo contra aquellos a los cuales se les ha predicado a Cristo y no creyeron. Donde hay un grupo de hombres que rechazaron la verdad de Cristo, pero conforme a lo que ya nos dice este par de versículos, hay otros que sí lo recibieron, que sí creyeron en su nombre. Pero hemos de notar, hermanos, que dentro de aquellos que responden positivamente a la revelación de Cristo, hemos de poner toda nuestra atención a la consecuencia directa y sumamente maravillosa, como lo es ser parte de la familia de Dios. Claro, ¿hay consecuencias de no recibir a Cristo? Sí que lo hay.
¿Lo hace mención los versos anteriores? No. ¿Significa que no lo hay? No. Hay otras extensiones en la Escritura en donde nos va a hablar acerca de esto. Pero aquí Juan es muy particular al decirnos que el segundo grupo de aquellos que sí reciben a Cristo, que han recibido la luz del Señor, tienen una bendición. Hay una consecuencia, hay una benignidad, una bondad de Dios, una bendición de Dios. Pero lo que resulta desconcertante es saber que aunque sea el hombre quien deba recibir a Cristo, porque es el hombre quien lo debe recibir, y es el hombre quien debe creer en su nombre, y que esto resulte ser hechos hijos de Dios, esto es sumamente maravilloso. Esto es algo muy especial, porque esta bendición se le adjudica es a Dios y no al hombre. Él es el dador de semejante bendición, no los hombres. Es decir, se trata de una expresión temprana de la doctrina de la adopción, que nace es de la buena voluntad de Dios, no del hombre. Si usted lo piensa, nosotros vivimos en unos tiempos donde la humanidad es propensa a considerarse ella misma el centro de todo, ¿verdad? Cada quien, a su medida. Pero es que usted no entiende mi situación, pastor. Es que mire lo que me toca vivir. Mire mi condición. Es que yo no puedo. Es que yo... Y siempre nos centramos en que somos eso, el centro del universo. Y que necesitamos es la atención de los demás. Como si el hombre fuera la estrella del teatro o de la vida. Y eso es humanismo. Y ese humanismo se ha llegado a colar en medio de las iglesias. ¿Para qué? Para entronizar al hombre, para que sea el hombre sentado en una silla de privilegio y dejar a Dios y a su Cristo, ¿en dónde? Allá afuera, a despensas de lo que el hombre quiera, de la figura que el hombre quiera imaginarse de este Dios y de su Cristo. Y esto ha llegado, este humanismo ha llegado a tal grado, con tal que por encima de glorificar a Dios, que eso es lo que debiera ser todo ser humano, glorificar a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Haciendo su voluntad. Los hombres quieren tener es la gratificación por encima de lo que Dios mismo disponga en su palabra. En primer lugar, el centro de atención, o dicho de otra forma, lo que para el hombre le parece bueno, incluso que puede llegar a ser algo que no sea necesariamente pecaminoso, pero si su deleite está en sentirse bien por encima de hacer la voluntad de Dios, pues esto ya se ha convertido en una transgresión del orden divino. Y en el caso de la doctrina de la adopción no es diferente, porque el hombre también ha querido adjudicarse esa gloria para sí mismo. Y el apóstol Juan quiere precisamente advertirnos cuando tenemos el impulso de apropiarnos de las bendiciones de Dios como si se tratara de un asunto de méritos. En el yo merezco. Fijémonos cómo Juan, de manera muy especial, ha redundado en enaltecer el nombre del Verbo de Dios. Mire, Juan no empezó ni siquiera hablando de sí mismo. Juan no empezó el evangelio diciendo yo, Juan, siervo del Señor Jesucristo, que fui pescador, pero después mire lo que hizo el Señor conmigo y ahora todo lo que yo he hecho y he predicado. Nada de eso lo dice el evangelio.
Juan se dedica desde el primer versículo de su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, lo ha dedicado a enaltecer el carácter del Verbo de Dios, cosa que debiéramos hacer cada uno de nosotros, enaltecer el carácter del Verbo de Dios. Juan, ¿qué hace? Lo llama creador, lo llama el eterno, lo llama divino, lo llama Dios. Y ahora hace una presentación maravillosa de la incursión de este ser divino, de este ser eterno, cómo baja, cómo desciende este Verbo de Dios a la experiencia de los hombres. Y como ya lo vimos, hermanos, ya no es solamente bajo la condición de sustentar a su creación. Y lo leíamos hoy en el Salmo, ¿verdad? Cómo Dios sustenta la creación. Pero Juan ya no lo presenta solamente bajo esa consideración de creador, que cuida su creación, sino que ahora este Verbo de Dios es presentado como la luz que ilumina ¿qué? La condición de los seres humanos, de los hombres. Él es particular en decir luz de los hombres. Él no dice luz de toda la creación, luz de los animales, luz de las plantas. No, dice luz de los hombres. ¿Por qué? Porque el Verbo divino se encarnó para iluminar a los hombres que están perdidos en sus tinieblas de pecado. La luz ha de iluminar nuestra condición, no solamente para poner de manifiesto las tinieblas que hay en medio de nosotros por causa del pecado. Además, esta luz es presentada ¿para qué? Para que alcance a obrar en medio de cada quien una expresión amorosa de parte de Dios, manifestando o mostrando que Cristo es la solución de esas tinieblas. Hermanos, si dejáramos hasta ahí el argumento, hasta allí, la pregunta sería, ¿quién es el personaje más importante de quien Juan ha venido hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 13? Cristo, no el hombre, es Cristo. No tengo la menor duda, hermanos, que todos coincidimos en que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma revelación es expresada en esos versículos 12 y 13. Se enaltece a Jesucristo. Y solamente el hombre es un receptor de la bondad de Dios. En el verso 12 y 13, la deidad es quien recibe todo el mérito de la bendición de hacer de los hombres sus hijos. Es a Dios. Pero como para que no quede la menor duda, Juan va a enunciar esta doctrina de la adopción y no solamente nos va a conducir por la manera en la cual nosotros llegamos a ser hijos de Dios, sino que también va a negar rotundamente que esa manera de llegar a ser hijos de Dios es una virtud propia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque créalo o no, hay muchos que llegan a pensar que fui yo el que creí, fui yo el que recibí. Fue un momento de mi lucidez, de mi santidad, de mi espiritualidad, que pude llegar a decidir por Jesucristo. Pero Juan nos va a decir, no es así, no ha sido su virtud, ha sido virtud de Dios quien le concedió ese privilegio. Y el primer punto que quiero tratar tiene que ver precisamente con esa manera, o pudiéramos llamarlo, con la condición para alcanzar la bendición de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la condición para alcanzar la bendición de ser hechos hijos de Dios? Pues bien, es más que evidente que ¿cuál es la bendición? Según el versículo 12, nos dice que la bendición es ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición, ¿sí? Pero quiero que desarrollemos esto despacio. Esta bendición se da dentro de un contexto, ¿sí?
y se da dentro del contexto de lo que la luz de Cristo puede hacer. ¿Por qué me meto en esta situación? Porque allí está todo el fundamento de saber que la bendición de ser hechos hijos de Dios es solamente un mérito de Dios para con los hombres. Entonces el contexto es lo que la luz de Cristo puede hacer. Y es que la condición para poder ser declarados o ser hechos hijos de Dios está enfocada en la persona de Jesucristo. Es en Jesucristo. ¿Cuál es la condición? Mirémoslo allí. El texto nos dice, los que le recibieron. Y usted dirá, pero bueno, ¿y dónde está Cristo allí? Pero además nos dice, a los que creen en su nombre. Soy yo el que debo tomar esas acciones. Es el hombre quien debe recibir y creer. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el mérito? Hermanos, indiscutiblemente se trata de acciones que el hombre debe hacer en referencia ¿a quién? A Cristo. En referencia a Cristo. Debe recibir a Cristo. Debe creer en el nombre de Cristo. Es decir, que para ser hijo de Dios, el ser humano debe, literalmente, recibir a Cristo y debe creer en su nombre. Pero antes de abordar estas condiciones o estos medios para alcanzar la bendición de Dios, ¿quiénes son estos que tienen semejante favor de Dios? ¿Quién es este grupo? Ya sabemos que hay un grupo que lo rechazó. Hay un grupo que no le recibió. Hay un grupo que no le conoció, no le reconoció porque tenía la luz del Evangelio. ¿Quiénes son estos? Pues bueno, el verso 12 comienza diciendo, más a todos, ¿cierto? Así lo dice, más a todos. Y esa palabra más funciona como un contraste, con lo que se ha dicho anteriormente. Juan quiere decir, aquí hay un grupo, más hay otro grupo, ¿sí? Hay otro grupo. Se trata de algo que está en completa oposición o que es distinto o que se puede hacer una diferencia notable entre estos que no recibieron y estos que sí recibieron. Ahora, pensemos en función de la luz de Cristo. El versículo 5 y el versículo 9, por los cuales nosotros ya hemos pasado, nos dejaron en claro que Cristo, ¿qué? Era la luz de los hombres, ¿sí? Cristo era la luz de los hombres. Y en el versículo 9 nos dice que alumbra a todos los hombres. Pero, al revelarse la luz de Cristo en el Evangelio, la humanidad fue dividida en dos grandes grupos. Cristo ilumina a todos los hombres, ¿sí? Ilumina a todos los hombres. Y al iluminar a todos los hombres, todos esos hombres quedaron divididos en dos grupos. Y usando las mismas palabras del apóstol Juan, el primer grupo es aquel que no conoció a Cristo y que ni lo recibió. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo, los que reciben la bendición, son aquellos que creen en Cristo y reciben a Cristo. Contrastante, ¿verdad? Precisamente, hermanos, son las acciones de los hombres, las que permiten evidenciar la distinción que hay entre ellos. Claro, eso se trata no solamente de, acciones, y las acciones son hechos que se manifiestan y se dejan ver. Pero claro, una acción nace de un cambio que hay en medio del ser. Pero fíjense que tanto creer como recibir son verbos, son acciones, son hechos. Entonces, hay evidencia para manifestar quiénes son estos a los cuales el apóstol Juan dice, más a todos. Se trata entonces, como lo ve usted, se trata es de responder a la experiencia de la luz de Cristo cuando Jesucristo es predicado en el Evangelio. Usted no puede pasar de agache, ¿sí? O cree o no cree. Y esto se va a evidenciar. Creer
más que todo, se va a mostrar. Bueno, aunque la incredulidad también se ve, se manifiesta ¿de qué manera? En una falta de confianza, en una falta de sometimiento a Dios. Por el contrario, creer, que también se deja ver, bien lo enseña Santiago en su carta, que la fe sin obras es una fe muerta. Por tanto, la fe es viva, es evidente, es dinámica, se deja ver. Y esto es a lo que vamos a tratar en este momento. Habíamos dicho la semana pasada que esos conceptos de conocer y recibir están muy conectados el uno al otro. ¿Y tienen que ver con qué? Con una relación muy, pero muy estrecha entre dos personas que se aman. Esos dos conceptos, el concepto de conocer y recibir, están conectados, no se pueden separar, Y lo que hizo el primer grupo fue no identificar a Jesús como el elegido de Dios. Que Él prometió desde el Génesis para que viniera a librarlos de la cautividad del pecado. Ahora, el segundo grupo, que es presentado bajo la expresión contrastante más a todos, se trata, hermanos, de aquellos hombres que sí vieron a Jesús, a aquel que las Escrituras habían profetizado como el Salvador de los hombres. ¿Cuáles son esas características que presenta Juan? Y nuevamente se trata, como les digo, de dos acciones, las acciones de recibir y las acciones de creer. Y yo les pregunto, ¿son dos cosas distintas? ¿Recibir y creer son dos elementos, dos acciones distintas? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque tienen sus distinciones. Recibir y creer tienen sus distinciones y aún así se parecen. Más bien, deberíamos decir que el propósito de estas dos palabras es de se complementan. Recibir y creer se complementan la una a la otra. Entonces no las podemos separar, pero sí debemos ver ¿en qué se diferencian? ¿Qué es recibir? Bueno, nosotros tuvimos oportunidad la semana pasada de hablar acerca de ello. Pero veámoslo desde este versículo. Bien nos dice, más a todos los que le recibieron. ¿Sí? Y hemos de entender que el escenario en el cual se da este término es el de la predicación del Evangelio, lo cual incluye ¿qué? Cuando el Evangelio es predicado, incluye, óigame bien a esto, al testimonio del Antiguo Testamento. Por eso es que en el Antiguo Testamento muchas personas también recibieron la luz de Cristo y creyeron. Fueron salvos por la fe. Fueron salvos por creer en ese Cristo predicado en el Antiguo Testamento. Entonces, allí hay una virtud del Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero también hemos de considerar que la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, y por eso Juan nos presentó a un personaje en particular. ¿A quién? A Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, que vino a enseñar acerca de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? ¿De quién es Jesucristo? Y así muchos que vinieron delante de él, muchos otros mensajeros de Dios que vinieron después de Juan, ellos hicieron exactamente lo mismo, predicar acerca de la luz de Jesucristo. Pero, como si fuera poco, el Evangelio fue anunciado con la presencia misma del Verbo encarnado. Esto es maravilloso, hermanos, de saber que toda la humanidad, desde el inicio de la creación, o justo después de la caída del hombre, el Señor siempre ha iluminado
a la humanidad con la luz de Cristo. Bien decíamos la semana pasada que un evangelio sin Cristo no es evangelio. No es evangelio. Podrán ser palabras bonitas, palabras muy sentidas, pero si Cristo no es predicado, allí no hay buena nueva. No hay buena nueva. Pues es a Cristo a quien se ha de recibir. No se ha de recibir el testimonio de fulano, el testimonio de sutano. Quien se ha de recibir, conforme a lo que nos está enseñando Juan, es recibir a Cristo. Y a Cristo se recibe por medio del evangelio. Y aún considerando esta verdad, la acción de recibir puede ser entendida de una manera superflua. ¿Por qué lo digo? Porque hay quienes dicen, yo recibí a Cristo, ¿sí? Lo he recibido. Y digo que es una manera superflua, como si se tratara de recibir algún objeto que alguien nos da en la mano. Y usualmente lo que nos dan en la mano, uno rápidamente busca darle un lugar, ¿sí? Me dan esto y uno busca darle un lugar y dejarlo allí en un anaquel, en un mueble, allí olvidado. Recibir a Cristo, hermanos, no puede ser considerado con liviandad. No, como hoy en día muchos tienen por costumbre, que dicen haber recibido a Cristo, pero lo dejan allí, en el día domingo. Lo dejan allí solamente en el momento de necesidad. Lo dejan allí para usarlo de una manera vana, usando su nombre de una manera vana. Pecando, aún usan a Cristo y dicen haberle recibido. Hermanos, no se trata de una simple confesión de palabras. Eso no es recibir a Cristo. No se trata de decir, Señor, yo te recibo. No, no se trata de confesar simplemente con la boca. No se trata de decir que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Óigame bien a esto. Recibir a Cristo es considerar a Jesús como la persona más, pero más importante que se nos ha presentado para que tengamos una continua relación en el vínculo del amor. Es un perfecto relacionamiento. Eso es recibir a Cristo. ¿Queda comprendido lo que es recibir a Cristo? Se trata de relación, no de hablar, no de usar el nombre de Dios. Se trata de considerar a Jesucristo como lo único y más especial para la vida del hombre. No se puede pensar en decir que recibí a Cristo y vivir una vida sin un profundo relacionamiento con Él. Usted piensa en esto. Usted no va a amar a una persona genuinamente si usted no la conoce. No va a tener nada de relación allí. Y aún más, si usted no se identifica con esa persona, mucho menos se ha de comprometer a vivir con ella. Recibir a Cristo necesariamente implica una relación profunda con Él. Por eso muchas veces la Escritura nos habla de estar en Cristo, de vivir para Él, sujetos a Él. Piensa en las palabras de Pablo a los colosenses. Búsquelo allí, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Mire, esa relación tan perfecta e inseparable que encontramos allí. Recibir a Cristo implica andar en Él.
En otras palabras, el que recibe a Cristo está dispuesto a caminar de la mano con el Señor. ¿Y esto es qué? Obediencia. Obediencia. Eso es recibir a Cristo. El que le ha recibido vive para Él, vive por Él. Está dispuesto a entregar su vida y a someterse a todo lo que Jesucristo le diga y le mande hacer. Eso es recibir a Cristo. Ahora piense en la palabra creer, pues porque bien nos dice el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Piense, si recibir a Cristo implica una relación, esa relación ha de estar caracterizada ¿por qué? Por la confianza. Una relación sin confianza, no hay relación, no la hay. Cuando no se confía en una relación el uno al otro, van a comenzar un distanciamiento, ¿sí? Ya no creo, ya no confío. Lo que me diga, me entró por acá y salió por allá. Se rompe la relación. Pues usted, hermano, no podrá amar a Cristo, no podrá amarlo, no podrá ni llamarle Señor, no podrá llamarle Redentor, ni ninguno de los atributos con los que la Biblia distingue al Señor si usted no está dispuesto a creer en Él, a creer lo que Él dice. Si usted no lo cree, ¿cómo se va a relacionar? ¿Cómo va a vivir para Él? ¿Cómo se va a sujetar? ¿A quién va a ser obediente si usted no le cree? Es por eso, hermanos, es por eso que es sumamente importante que entendamos cuando dice el versículo creer en su nombre. Porque esto tampoco es liviano. Esto tampoco no es decir, ay, sí, Jesucristo, Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido, sí, creo en su nombre. No, no es así de sencillo, aunque es verdad. Creer en su nombre significa creer enteramente en la persona del Señor. Porque hablar del nombre de Dios implica su ser, implica su esencia, implica todo lo que Él es. Así es que creer en el nombre de Cristo, es creer en quién es Él y en todo lo que Él hace y creer en todo lo que Él dice. Pero a veces nos quedamos como con una parte, la superficial. Creo en Jesús, pero ¿le creemos lo que Él dice? Es que ni siquiera hay veces estamos enterados de qué es lo que dice, ¿sí? Y ni estamos en la posición de querer saber qué es lo que el Señor dice. Pero el Señor dice mucho. Incluso Juan lo presentó como el verbo de Dios, el logo de Dios, la palabra de Dios. Es la expresión más sublime del consejo de Dios. Debiéramos tener toda nuestra atención en conocer al verbo. Por eso, hermanos, creer no puede ser rebajado a la condición intelectual. No puede ser rebajado a decir, sí, tengo un conocimiento de Cristo, o simplemente a sentir con la cabeza como cuando le ofrecen a usted algo, cuando a usted le ofrecen algo de beber. Eso no es. Usted puede recibir la bebida, ¿cierto? Usted le dan de beber, usted recibe la bebida, pero al primer sorbo usted puede decir, no me gusta. No me gusta. Con Cristo, creer en su nombre implica creer en todo lo que Él es. Creer en lo divino, creer en lo humano, porque Él es el Dios hombre. Nadie, óigame bien a esto, hermano, y no lo olvide, nadie puede decir que cree en Cristo, pero no en su encarnación. Usted dirá, esto es obvio, puede ser obvio y todo. Pero hoy muchos dicen creer en Cristo, mas no en su encarnación. No lo creen. Y esto no es un problema nuevo, es un problema histórico.
de que muchos no creen en que el Hijo de Dios vino en la carne. Al igual, nadie podrá llegar a beneficiarse al decir que cree en Jesús y negar su deidad. Usted también nuevamente dirá, esto es obvio, pero nuevamente hay muchos que están allá afuera que creen en Jesús como un buen hombre, buen profeta, maestro, rabino, pero no es el Hijo de Dios, no es el Dios hecho carne. Y digo que hay muchos que dicen creer en Cristo, diciendo eso, confesando su nombre, creyendo en su nombre, pero aún así siendo selectivos en decir qué creer y qué no creer de Jesucristo. ¿Eso será posible? En la dinámica de Dios no es posible. En la dinámica del hombre, sí. Somos selectivos. Lo que me gusta, lo recibo. Lo que me incomode, eso lo dejamos. Y con Cristo es exactamente igual. Se puede llegar a ser selectivo en creer algunas cosas y en dejar a un lado otras, en obedecer a algunas cosas y en desobedecer en otras. Entonces, hermanos, si usted hasta este momento ha entendido lo que es recibir y lo que es creer, tome esos dos conceptos, recibir y creer, y van a resultar completamente inseparables, están arraigados. Es un mismo concepto, no se puede desligar el uno del otro. Usted no podrá recibir a Cristo si no cree todo lo que de Él se ha revelado. No puede. Yo recibí a Cristo, pero no guardo su palabra. No, eso es imposible, eso es un absurdo. Y tampoco usted puede creer en Cristo si a la verdad no quiere tener una relación con Él. Cuando usted quiere primero una relación con el mundo, siendo que bien lo dice la Escritura, que el que se hace amigo del mundo es ¿qué? Enemigo de Dios. Ahora bien, podemos pasar a la bendición. Para los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted entendió cuál es la condición, recibir, creer, sabrá distinguir si esa bendición usted la tiene o no. Tiene herramientas. Evalúe su vida a la luz de lo que la Biblia está diciendo. Usted ya puede considerar su vida si realmente recibió al Señor Jesucristo, si creyó en su santo y bendito nombre. Y si esto es verdad, conforme a lo que la Biblia enseña, usted ha recibido una bendición. ¿Cuál? Una bendición que usted antes no tenía, y es ser llamado hijo de Dios. Por eso es que quiero tocar este segundo punto, y lo he titulado La adopción como una bendición de Dios. La adopción como una bendición de Dios. Hermanos, la manera como se expone la bendición aquí en este texto, fíjense que está en unos términos legales. Se trata de un carácter legal que manifiesta ¿qué? La autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Por ejemplo, hay otras Biblias, otras versiones de la Escritura en español que dice acerca de este texto, y lo leo, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hermanos, se trata de un concepto legal. Se trata de la autoridad de Dios. Se trata de la palabra inquebrantable de Dios,
quien por medio del verbo de su Hijo Jesucristo hace de pecadoras criaturas sus hijos. Y ese derecho, que también es un privilegio, lo dio Dios. No se trata, hermanos, de una virtud que se puede conseguir por otro medio. No se puede comprar. No se puede negociar con Dios. No se le puede decir, Señor, ¿qué me pides para que yo sea tu hijo? Usted no lo puede ir a la esquina y buscarlo con el predicador de turno. ¿Qué debo hacer para ser un hijo de Dios? Mándeme y yo lo hago. El Señor es el que da la gracia por su buena voluntad de hacer a un pecador su hijo. Y así lo podemos leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ¿cómo termina? Según el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Pero hay algo particular en este versículo. O piense, tanto Juan como Pablo resaltan la idea de la mediación de Cristo entre Dios y los hombres. Pues es por medio de Cristo, bien lo leíamos allí en Efesios 1:5, por medio de Jesucristo, ¿sí? Solamente por medio de Cristo que Dios llama a sus criaturas como hijos. Quite a Jesucristo de la ecuación y le va a resultar nada. Tendrá usted una religión hueca, unas prácticas humanas untadas con religión, nada más. Pero no habrá nada de salvación, nada de adopción. Pues para recibir tan alto honor es necesario reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Yo pregunto, ¿qué pudiéramos decir de tanta gente que llama a Dios Padre, pero no creen en su Hijo? ¿Qué pudiéramos decir de ellos? Podemos decir, a la luz de la Escritura, que Dios es Padre de creyentes. En resumidas cuentas, Dios es Padre de creyentes. ¿Pero de creyentes en quién? En Jesucristo. Y debo ser puntual en ello. ¿Por qué? Porque este mundo está inundado de muchas creencias. Todas las personas creen en algo. Hay quienes confían, porque confiar es creer. Hay quienes creen en la suerte. Y esto no lo hace un hijo de Dios. Hay muchos que creen en los talismanes, creen en los amuletos, creen en los santos, creen en los ángeles, creen en los hombres. Y con esto están reflejando que tienen una fe rebajada, una fe humana, una fe que es ciega, una fe que está ausente la luz de Cristo. Y ninguno de estos se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pueden que lo digan, pero no lo son. Es solamente por medio de Jesucristo. No hay más que decir. Hay dos palabras, bueno, son tres más bien, las palabras en el griego que se traducen en el Nuevo Testamento como hijo. Una de esas palabras es la palabra huios, con la cual se busca resaltar la relación que hay entre el padre y el hijo. Me explico. Pudiéramos decir que se trata de
la expresión de decir, este hijo es legítimo. Este hijo es mi hijo de sangre que lo merece todo. Se trata de la dignidad que hay sobre el hijo que desciende del Padre. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, refiriéndonos al Señor Jesucristo, se utiliza la palabra huíos. Porque es de la dignidad que tiene el Hijo que desciende del Padre. Pero esta palabra huíos también se le aplica a los creyentes. Pero Juan utiliza otra palabra. Y es la palabra tecnon, la cual tiene un énfasis es en el principio. Es decir, en el hecho del nacimiento. Vaya, le llama hijo, como queriendo decir, yo fui quien lo engendré. ¿Sí? No está hablando de esa virtud de darle, como lo veíamos quizás en la carta a los Gálatas. Yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje cuando hablábamos de que el hijo, en su momento, estaba sujeto a la tutoría de un esclavo, pero solamente era considerado como hijo por el padre cuando el padre veía en el hijo que ya era maduro y tenía la responsabilidad de poderle otorgar todos los derechos que como hijo tiene. Aquí Juan está utilizando la palabra tecnón para decir, no nos estamos refiriendo a eso, sino al nacimiento, a la procedencia, de dónde viene. Es como si quisiera enfatizar en el momento justo de dar a luz. Óigame bien a esto. Del nuevo nacimiento. De la regeneración. Como lo va a explicar precisamente en el versículo 13 al decir que los creyentes son engendrados por Dios. Tema que va a ser sumamente profundizado en ese relato de la visita de Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo. Allí vamos a estudiar más profundamente acerca del nuevo nacimiento. Pero lo que sí quiero es que concluyamos con esto, es que la adopción es un acto soberano de Dios que es instantáneo. Es el momento en donde es concebido como hijo de Dios. Es un acto instantáneo. ¿Por qué digo que es instantáneo? Porque es justo en el momento cuando la persona cree en Jesucristo que éste es llamado a ser hijo de Dios. Pero Juan no queda allí. Él quiere avanzar de una manera categórica, desmintiendo cualquier intento de controversia. Por eso es que no podemos desestimar el versículo 13 de Juan 1. ¿Por qué digo que el verso 13 se trata de una manera de desmentir cualquier tipo de controversia? Bueno, sencillamente porque así lo presenta el Evangelio. Y además, porque la naturaleza caída del hombre va a buscar siempre a desvirtuar la verdad de Dios. Eso es lo que hace la condición del hombre. Caído. Quiere desvirtuar la verdad de Dios. Juan 1:13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren, prácticamente lo que tenemos aquí es la posición defensiva de parte del apóstol Juan para que la doctrina de la adopción no sea malversada, no sea mal interpretada, donde el hombre pretenda o quiera presumir que él fue merecedor de ser llamado un hijo de Dios. Y con este verso 13, él quiere derrumbar todo ese tipo de argumentos. Y seguramente, este verso 13 se trató de un fino argumento que atacaba la creencia del pueblo judío. ¿Quienes confiaban en qué? ¿En su linaje? Ellos confiaban en su descendencia.
El judío creía que por ser descendiente en la carne, que su linaje de sangre era la de Abraham, por esa razón ellos creían que heredarían las promesas del pacto. Soy hijo de Abraham. Por tanto, merezco las bendiciones del pacto. Y para ello les queda muy bien esta reprensión. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Ellos no deben su origen a la descendencia física de ningún hombre. Ser hijo de Dios no depende de descender de un hombre. No depende de descender del linaje de Abraham. Pero, para la sorpresa de los judíos, Abraham se hizo a más hijos. ¿Sí sabía usted? Se hizo a más hijos. No solamente los que descendieron de sus lomos, sino de todos los que creyeron de la misma manera que lo hizo Abraham, que pusieron su confianza en las promesas de Dios. Y así lo cita el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 7, cuando dijo: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Lo ven? Abraham se hizo a más hijos, a los de la fe. Hermanos, en nuestros días podemos encontrar a muchos judíos, verdaderos judíos de sangre, que no conocen a Jesucristo. ¿Sí? Y esto es real. Yo les decía alguna vez, vi un documental allá en la tierra de Israel, por ese lugar donde transitó nuestro Señor Jesucristo, y le preguntaban a esos israelitas, no, israelíes, es el término verdadero para ellos, preguntándole acerca de Jesús, y muchos de ellos: ¿Jesús? ¿Quién es? Si acaso uno tenía más luz y decía, a un profeta, ¿cierto? Sí, fue como un profeta. No conocen, siendo judíos de sangre, no conocían a Jesucristo. O simplemente, como les digo, lo niegan. Lo niegan. No reconocen que Cristo ya vino al mundo. Pero es más simpático, bueno, por no decir más absurdo, como muchos que no tienen ni una pizca de sangre judía, que como nosotros son más chipchas que españoles, y aún así se quieren judaizar. Como si en ello encontraran mayor virtud delante de Dios. Hermanos, continúa Juan diciendo: no es por voluntad humana, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, ¿sí? Son dos expresiones que manifiestan no es por voluntad humana. Y esas dos expresiones, voluntad de carne y voluntad de varón, tienen que ver, óigame bien a esto, tienen que ver con el impulso de querer procrear de parte del hombre, ¿sí? De querer tener hijos. Y esto va muy en línea de lo dicho anteriormente, donde Juan quería hacerles saber a sus hermanos judíos que por tener por padres a Abraham y a Sara, esta no era la cláusula que Dios puso para recibir las bendiciones del pacto. Y nuevamente traigo las palabras de Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dijo en el capítulo 3, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es Cristo. Hermanos, y asimismo ningún hombre sobre la tierra podrá reclamar la herencia de Dios, ni para él, ni para sus hijos, ni para los hijos de sus hijos. No, ese no es el medio. Esto me recuerda a un hermano
que está casado, y su mujer por causas físicas no puede tener hijos, no porque sea estéril, sino porque los embarazos que ella ha tenido se han complicado y siempre resultaron mal. En medio de la tristeza y del dolor de este hermano, él se consolaba a sí mismo diciendo que ellos, como padres, ellos eran una fábrica de angelitos, creyendo que los hijos que concibieron, al morir, automáticamente iban al cielo. Claro que el contexto queda más en el campo de la elección incondicional de parte de Dios. Pero lo que quiero resaltar de este ejemplo es que por más bien intencionados, óigame bien a esto, por más bien intencionados que pueda llegar a ser el hombre y la mujer para tener hijos, jamás su fe, si son creyentes los padres, jamás su fe la pueden transmitir a sus hijos. No lo pueden. Puede que los padres sean creyentes, pero no hay argumentos para pensar que sus hijos también lo serán simplemente porque la voluntad de los padres se empecina en considerar que por haber nacido en un hogar cristiano, también sus hijos creerán. Esto no es así. Por tanto, esto nos deja bajo la única posible conclusión, y es que los que han recibido a Cristo, los que creen en su nombre, son engendrados por la voluntad de Dios, no de hombre. Y así es como termina el versículo 13. Solamente Dios, hermanos, solamente es Dios quien puede dar semejante privilegio, pues el nuevo nacimiento solamente puede ser posible por la intervención sobrenatural de traer a la vida aquello que estaba muerto. Esto no lo puede hacer el hombre. Se trata de un cambio de corazón. No se trata de cambiar hábitos. Se trata de quitar algo que está muerto y poner vida. Esto no lo puede hacer el hombre. Pues como ya sabemos, está completamente el ser humano depravado, resultando, fíjese, cada una de sus obras resulta en ¿qué? En acciones manchadas de pecado. Y quiero concluir, hermanos, con estas apreciaciones. Recibir y creer en Cristo no debe separarse, como bien les dije. Se trata de un mismo pensamiento que se complementa con la idea de una relación estrecha entre Cristo y el hombre, que se basa ¿en qué? En la aceptación de la persona de Cristo por todo lo que Él es. Allí está la salvación. Un cristiano, sin lugar a dudas, vivirá a Cristo, vivirá para Cristo, vivirá en Cristo. Recuerda las palabras de Pablo, nuevamente a los Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. El apóstol dijo, y lo que ahora vivo en la carne, mire, aquí habla el creyente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esto es recibir a Cristo. Esto es recibir a Cristo. Que Él resida, que Él viva en mi corazón. No como un simple espectador, no, sino como el Señor que se entroniza en lo más profundo de nuestro ser para que sea solamente Él quien gobierne nuestra vida. Piense usted manejando un carro, ¿sí? Usted no recibe a Cristo para sentarlo en la silla de atrás y que usted sea el que direccione el carro y lleve a Cristo por donde sus bajezas lo quieran llevar. No. Siguiendo el mismo ejemplo, recibir a Cristo es usted quitarse del lugar de donde usted conduce para que sea Jesucristo quien conduzca su vida.
¿por qué dejaríamos hacer tal cosa? ¿Quién estaría dispuesto a conceder el dominio de su vida a otra persona? Hermanos, piensen en los pecadores, piensen en los impíos. Ellos son así. Ellos lo hacen. Ellos son esclavos de su pecado. Ellos son guiados por su concupiscencia. Pero para quienes han sido amados por el Señor, y esto lo sabemos por las Escrituras, que hemos sido amados por el Señor, porque las Escrituras testifican que Jesucristo vino a este mundo para ser entregado y morir en una cruz por nosotros. Allí se manifiesta el amor que el Señor tuvo por nosotros. Es ahí donde la fe en Dios, esa fe que Él nos da, nos permite ver con claridad al Verbo de Dios, que ciertamente nos amó con un amor sin igual y que Él está en toda la condición, toda la capacidad de hacer de nuestra vida algo virtuoso para la gloria del Señor. Entonces, si verdaderamente creímos en Cristo, si realmente creímos que Él nos salvó, ¿cómo no confiar? ¿Cómo no confiar en que sea solamente Él quien guíe nuestra vida en esta tierra? Creemos que nos salvó, pero no creemos que Él puede solventar nuestra vida en esta tierra. Qué triste. Pero es inconsecuente. Debemos creer que Él es capaz de sujetarnos, de soportarnos, de ayudarnos, de edificarnos, de ayudarnos a lidiar con el pecado residual, de ayudarnos a vivir como es digno de un hijo de Dios, que debe respetar al Padre y estar dispuesto a hacer su voluntad. Esto solamente es posible cuando hemos sido llamados a ser parte de la familia del Señor. En segundo lugar, y con esto termino, cuidémonos de ser vencidos por el orgullo y la vanagloria. Y esto es un llamado general. ¿Por qué? Pues tanto los creyentes como los que no lo son suelen tropezar en esto. Pensemos por un instante en la posición de una persona creyente. Puede que no llegue al grado de considerarse hijo de Dios o de haber nacido de nuevo por su propio esfuerzo, ¿sí? Y está bien, porque no es por el hombre. Y esto, más bien, esas consideraciones deberíamos dejarlas para un incrédulo, quien sí echa mano de esas cosas. Pero si con el paso del tiempo, para el creyente, él puede hacer de su vida de piedad, convierte la vida de piedad en la virtud por la cual le permite disfrutar de los derechos que tiene por ser un hijo, usted está usurpando el lugar que solamente a Cristo le corresponde. No es más que una jactancia pecaminosa. Tomar las bendiciones que el Padre le ha dado y decir que las ha ganado por ser bueno, que usted las ha ganado por ir a la iglesia, o por orar, o por ser buen esposo, buena esposa, o por ser un buen hijo. Y ahora venga a reclamar, porque así es lo que hacen hoy en día, a reclamar delante de Dios bendiciones bajo la premisa: soy hijo tuyo, yo lo merezco. Es por la gracia del Señor. Ahora bien, lo siguiente lo digo para aquellos que hasta el día de hoy han considerado que son hijos de Dios y no lo son. Como ya les dije, hay muchos que hoy en día buscan la descendencia judía y no a Dios. Absurdo, ¿no? Esto puede ser aplicado de manera más extensiva a todo aquello que el hombre puede hacer según su imaginación. Puede imaginar métodos, medios, herramientas, todo fundado en su imaginación
para alcanzar la paternidad de Dios. Hermanos, no son prácticas, no son las religiones, no es ni siquiera el deseo personal, es que quiero ser hijo de Dios. Pero alguien audazmente podrá decir, bueno, yo soy el que decidí creer, yo fui el que decidí recibir a Cristo. ¿Acaso esa no es la condición que Dios expone para ser un hijo de Dios? Pues yo le respondería que se trata de un buen intento, pero de un buen intento por desvirtuar la palabra de Dios. Porque ha pasado por alto que es por medio de Cristo que Dios dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, recibir a Cristo es solamente posible porque el Padre así lo ha querido. No es porque usted lo quiso, porque usted jamás lo quiso. O yo, en mi estado de naturaleza pecaminosa, ningún ser humano caído tiene la capacidad de querer siquiera recibir a Cristo. Bien dice Juan más adelante, o más bien nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por tanto, nadie puede recibir a Cristo si el Padre no lo trae primero y lo postra delante de el Salvador. Ahora, nadie puede confiar en Cristo si Dios no le da la fe para creer. Pero yo creí. ¿De dónde sacó su fe para creer? Bien dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre. Por su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer por la predicación de Jesucristo, quien es la luz del mundo, para que seamos primicias de sus criaturas, como lo dice Santiago. Así es que, amados hermanos, consideremos esta verdad que ha sido expuesta en este par de versículos para postrarnos delante del Señor y considerar que la salvación solamente procede de su mano. Vamos a orar.